Psiconautas, viajeros en el tiempo, caminantes interdimensionales. Los túneles de realidad se abren frente a nosotros. ¿Estás preparada para cambiar de percepción? ¿Estás listo para soltar los programas aprendidos durante toda tu vida? Despertar del sueño de la colmena es inminente. Mantenerse despierto es de valientes. Disparador Cósmico por Robert Anton Wilson. Seguimos en la parte número 1 de Fábulas Introductorias. Seas bienvenido, bienvenida. And associated with a widespread counterculture. El enigma del 23. Pasé 5 años de 1966 a 1971 como editor asociado en Playboy. Todos quieren saber, por supuesto, si Jeff realmente se coge a todas las Playmates o si en verdad es homosexual. Estas son las dos leyendas más comunes sobre Playboy en el mundo occidental. No tenemos información realmente privilegiada, pero nuestra impresión es que a Jeff ha hecho el amor con muchas Playmates, aunque no con todas, y que no es homosexual. Lo siento. Mi trabajo era editar las cartas del foro de Playboy y también escribir las respuestas en cursiva, donde se aclaraba la posición de Playboy. Esta posición es libertarismo, anticuado al estilo de John Stuart Mill. Algo así como métete en tus propios asuntos. Y ya que es mi filosofía, así como la de Hefner, disfruté el trabajo inmensamente. Más importante para nuestra narrativa, William S. Burroughs me introdujo al enigma del 23 mientras estaba yo en Playboy. Luego de ver por primera vez el manuscrito inédito de El almuerzo desnudo, en 1956, yo había dicho: este hombre es el mayor estilista de la prosa desde James Joyce. Todavía estoy bastante orgulloso de haber sido el primero en hacer esa comparación. Conocí a Burroughs en 1966 y descubrí que Bill era un individuo mucho más encantador y ordinario de lo que sugieren sus libros. Uno se habría preparado para un genio loco y en su lugar encontró un genio algo prosaico, casi académico y muy caballeroso. Esta es la historia del misterio del 23. A principios de los años 60, en Tánger, William Burroughs conoció a cierto Capitán Clark, quien conducía un ferry de Tánger a España. Un día, Clark le dijo a Burroughs que había estado comandando el ferry durante 23 años sin accidentes. Ese mismo día, el ferry se hundió matando a Clark y a todos a bordo. A la noche, Burroughs estaba pensando en eso cuando encendió la radio. El primer noticiero habló sobre el accidente de un avión de Eastern Airlines en la nueva ruta Nueva York-Miami. El piloto era otro, Capitán Clark, y el vuelo estaba registrado como vuelo 23. Ajá, ahora entiendes la línea. El Capitán Clark le da la bienvenida a bordo, que aparece siempre con connotaciones siniestras en varias de las novelas surrealistas de Burroughs. William Burroughs comenzó a llevar registro de coincidencias extrañas. Para su asombro, el 23 aparecía en muchas de ellas. Cuando me contó todo esto, me puse a llevar mis propios registros y el 23 apareció en muchos de ellos.
Los lectores de El desafío del azar de Koestler descubrirán que también hay gran cantidad de 23 en esa enciclopedia de coincidencias extrañas. Esto, por supuesto, ilustra el concepto de Hanno Watts, el concepto de la red. Las líneas de coincidencia, sincronicidad que conectan todo con todo. También es una analogía, y tal vez más que una analogía, de lo que los filósofos llaman PIC, el principio de inseparabilidad cuántica. El PIC, que es aceptado por algunos físicos y negado por otros, sostiene que cada partícula afecta a todas las otras partículas en todas partes. Una extensión plausible es dada por el Dr. Fritjof Capra, un joven científico de Berkeley que experimentó la inseparabilidad cuántica durante un estado alterado de conciencia. En el Tao de la física, el Dr. Capra defiende la teoría de la tira de bota, que en efecto sostiene que todo es la causa de todo en todos los sentidos del tiempo. La inseparabilidad cuántica y la teoría de la tira de bota son diferentes sabores ontológicos de lo que se denomina el modelo no local en la física moderna. Los modelos no locales no están limitados por la barrera de la velocidad de la luz de Einstein. Permiten, por ejemplo, que el futuro pueda determinar el presente tanto como lo hace el pasado, como el famoso Limerick. Cito: el Limerick, originario de Inglaterra, es una poesía humorística de 5 líneas en la que riman las primeras 2 con la última. Es el esquema de la rima estrictamente A, B, B, A, como el ejemplo presentado arriba, que en su forma original es: There was a young lady named Bright, whose speed was much faster than light. She departed one day in a relative wave and returned on the previous night. O en español, había una joven llamada Bright, cuya velocidad era mucho más rápida que la luz. Ella partió un día de manera relativa y volvió la noche anterior. El más reciente converso al modelo no local o no cronológico es el famoso cosmólogo astrónomo Sir Fred Hoyle, que defiende explícitamente una teoría transtemporal no local de causalidad en su último libro, 10 Faces of the Universe, o Las 10 caras del universo. Las teorías no locales, como la sincronicidad de Jung, nos sacan de la máquina de acción-reacción newtoniana y nos lleva extrañamente cerca de la lógica del I Ching y del taoísmo, en donde el lanzamiento aparentemente azaroso de 3 monedas puede revelar un patrón arquetípico de significación personal y cosmológica. Siguiendo este tipo de lógica o racionalización, acepté el enigma del 23 como una señal que yo debía intentar descifrar. Después de un tiempo, mi pasión por anotar cada 23 significativo que se me cruzaba comenzó a molestar a mi hermosa mujer pelirroja Arlene. «Está todo en tu mente», me dijo en varias ocasiones. «Solo estás notando los 23 e ignorando los otros números». Claro, pero le molestaba estar implicada en el misterio del 23 incluso antes de conocerme. Sus 2 hijas más grandes de su matrimonio anterior nacieron el 23 de febrero y el 23 de agosto respectivamente. Una vez, el numerólogo fue a ver a la película galardonada por la Academia Charlie junto a un amigo que era particularmente escéptico sobre esta obsesión con el número 23. La historia de la película refiere a un retrasado mental con una capacidad cerebral aproximada de 70, que gracias a una neurocirugía se transforma en un genio sobrehumano con una capacidad cerebral de más 200. En la escena de la operación crucial aparece el número de la sala de operaciones y es por supuesto 23. Mi amigo se enderezó de su butaca. «¡Jesucristo!», dijo huecamente, «¿cómo lo haces?». La mayoría de la información sobre el 23 fue incorporada a Illuminatus, a donde remito al lector
Aquí hay algunos ejemplos. Mad Dog Cole fue baleado en la calle 23 cuando tenía 23 años de edad. Un año después, Dutch Schultz, que pagó por el asesinato de Cole, fue abatido el 23 de octubre de 1935. Marty Comprier, rey de la lotería clandestina de Harlem, fue herido de bala el mismo 23 de octubre de 1935. Debe ser una de sus coincidencias, dijo la policía. El asesino de Schultz, Charlie Workman, cumplió 23 años de condena y luego salió bajo libertad condicional. Una vez que el burro metaprogramador ha notado algunas curiosidades de este tipo, la señal clave se vuelve prominente por todas partes. Pronto noté los 23 axiomas de la geometría de Euclides, que el secuestrador loco en la película Airport tiene el asiento 23, que en las viejas producciones teatrales de Historia de dos ciudades, Sidney Carton es el 23º hombre guillotinado durante el clímax sangriento. Algunos lexicógrafos creen que este es el origen de la inescrutable expresión jergal 23 esquido. 23 en el código telegráfico significa colapso o romper la línea, mientras que el hexagrama 23 en el I Ching significa la desintegración. Incluso me inquietó notar que durante la concepción, mamá y papá contribuyeron con 23 cromosomas al óvulo fecundado, mientras que dentro de la espiral de instrucciones genéticas de metaprogramación del ADN, hay irregularidades vinculantes inexplicables cada 23 angstroms. El diccionario cabalístico de Aleister Crowley más adelante incitó raras especulaciones sobre el 23. Quizás estuviese involucrado de alguna manera con la reproducción al definirlo como el número de despedida, el número de retiro, de separación, de alegría, un hilo. Vida. Pasa en lo siguiente. Del profesor Hans Eisel de la Universidad de Chicago a través de su vuestro filtro más específico. Mis abuelos del lado de mi madre vivieron en Gablons, calle Mozartstraße 23. Nosotros vivíamos en Viena, calle Rosaurandle 23. Nuestro despacho legal estaba en Gonzagasse 23. Mi madre estaba en Larlestrasse 23, apartamento 23 y así sucesivamente. Durante su visita a Monte Carlo, la madre del profesor Seisel compró un libro, Die Liebe der Janine Ney, de Ilya Herenburg, en el cual la heroína gana mucho apostando al número 23 en la ruleta. Ella decidió experimentar el 23, salió al segundo intento. Esto es arquetípico, vamos a ver. Según avanzamos que las entidades peculiares a cargo del hipotético centro de control de las coincidencias cósmicas del Dr. John Lilly prestan especial atención a aquellos que les prestan atención a ellas. Mientras tanto, el numerólogo tenía una nueva racionalización para su obsesión. La famosa historia de cómo el Dr. James Watson, bajando una escalera de caracol en Oxford, de repente percibió intuitivamente la forma espiral del ADN. Todas las evidencias microfotográficas de aquel momento parecían contradecir su teoría, pero Watson confió irracionalmente en su intuición y siguió trabajando en ese modelo. Finalmente ganó el premio Nobel por demostrar que el ADN es una hélice doble, o dos espirales entrelazadas. El 23 era mi escalera de caracol, mi señal intuitiva. Comienza la casa de herejes. Un día, en 1966,
Tim Leary apareció en la oficina de Playboy y el numerólogo y el científico loco almorzaron juntos. Recientemente había encontrado algunas cuantas referencias a Leary y al LSD en Finnegan's Wake y le pregunté a Tim qué pensaba de eso. Respondió que Leary es un nombre irlandés común y que el LSD en Irlanda significa libras, chelines y peniques. Luego se sumergió en temas serios y habló sobre el LSD en la investigación del cáncer. Tim estaba muy emocionado y esperanzado sobre varias aplicaciones exitosas del LSD en el tratamiento de pacientes terminales con cáncer. El numerólogo mencionó un programa de televisión acerca de la investigación sobre el LSD y el alcoholismo en Spring Grove. ¿Notaste al Dr. Unger abrazando a uno de los viajeros?, preguntó Tim. Esa es la señal de que ha estado en Millbrook. Cualquier terapeuta que abraza a un viajero de LSD ha estudiado con nosotros. Parecía considerar esto como algo al menos tan importante como cualquiera de sus contribuciones teórico-metodológicas a la psicofarmacología. En realidad, el tabú psicoterapéutico de tocar al paciente en general se fue rompiendo a lo largo de los años 60, pero Timothy típicamente era más entusiasta y profuso que nadie con respecto al tema. Unas noches más tarde, el editor de Playboy se topó con Tim otra vez, en la loca mansión del jet set de Hefner. Tim estaba bebiendo y tenía los ojos en una conejita, obviamente con la intención de clavarle el diente tan pronto como le fuera posible, así que el editor no tuvo ninguna conversación larga con él. Por entonces la guerra de Vietnam había comenzado a caldear el ambiente y la insistencia del gobierno en mentir sobre todo lo referente a la guerra había comenzado a erosionar el tejido social de Estados Unidos de Norteamérica. La mentira sistemática crea lo que los científicos de la comunicación llaman una situación de desinformación, en la que todo el mundo finalmente comienza a desconfiar, satanizar y diabolizar a todos los demás. Paul Václavic, entre otros, ha realizado experimentos clásicos en que personas totalmente cuerdas comienzan a comportarse con toda la irracionalidad de los paranoicos o esquizofrénicos hospitalizados, simplemente porque les han mentido de manera calculada y sistemática. Este tipo de matriz de desinformación es tan típico en muchos aspectos de nuestra sociedad, por ejemplo en la publicidad y en las religiones organizadas, así como en el gobierno, que algunos psiquiatras como R.D. Laing afirman que es la principal causa de los ataques psicóticos. Cuando la política de la mentira se convierte en lo normal, la paranoia y la alienación se convierten en la normalidad del día. El gobierno, como principal mentiroso de los años 60, por supuesto, fue más engañado que nadie, ya que su mapa de la realidad se había convertido en un sistema clásico de desinformación. El sistema empezó a buscar alrededor a los villanos responsables por la creciente desintegración social. Tim Leary fue elegido por aclamación unánime como el villano número 1. La guerra contra las drogas, es decir, una guerra contra la investigación, comenzó. Fue llamada guerra contra las drogas, pero el efecto total de toda la histeria y la cacería de brujas fue que el número de usuarios de drogas aumentó constantemente cada año, especialmente entre los jóvenes, los ignorantes y los mal preparados, con resultados predeciblemente anodinos. Los únicos experimentos que se interrumpieron fueron los realizados por científicos inteligentes que comenzaban a aprender algo nuevo sobre el sistema nervioso cuando se les ordenó desistir. Irónica, pero típicamente el Dr. Leary, que había advertido sobre todo esto
en su testimonio ante el Senado en 1966, fue culpado como responsable por el mismo gobierno que provocó que todo esto ocurriera. Aquí hay parte del testimonio del Dr. Leary ante el Senado en 1966. El senador Edward Kennedy pregunta: ¿siente que debería haber control al menos sobre la importación? El Dr. Leary responde: ¿y sobre la venta, fabricación o distribución? Sí. Kennedy: ha testificado. Ahora, ¿por qué cree que debería ser así? Leary: creo que la actividad, particularmente las actividades comerciales relacionadas con la fabricación, venta y distribución de estas sustancias, deben controlarse porque usted ignora la calidad. No sabe si es algo seguro, no sabe lo que está comprando. Obviamente tiene que haber leyes, así como hay leyes sobre las anfetaminas. Kennedy: usted ha dicho que ignora la calidad. ¿Qué tiene la calidad que tanto lo asusta? Leary: no queremos un mercado negro de LSD. Kennedy: ¿por qué no? Leary: o de barbitúricos o de licor. Cuando usted compra una botella de licor, Kennedy dice: esa no es una respuesta. En cuanto al LSD, ¿por qué no desea su fabricación y distribución indiscriminada? ¿Es porque es peligroso? Leary: porque no sabe lo que va a encontrar. Kennedy: ¿es porque es peligroso? Y así sucesivamente. Leary continuamente trataba de señalar el horrible mercado negro que surgiría en todas partes dada la criminalización del LSD, y Kennedy le hostigaba continuamente intentando hacer caer en una admisión incriminatoria. El gobierno siguió adelante e ilegalizó la investigación del LSD. El mercado negro surgió a escala nacional casi inmediatamente. Nadie sabía lo que estaba comprando y los malos viajes se multiplicaron terriblemente, especialmente entre aquellos que tuvieron la mala suerte de ser arrestados durante los momentos de vulnerabilidad de la impronta, en cuyo caso, naturalmente, improntaron impotencia, terror y paranoia. Se obtuvieron los mismos resultados en los experimentos clandestinos de la CIA, en los que los sujetos no sabían lo que estaban haciendo. Los que comenzaron a sospechar correctamente que las personas que estaban experimentando con ellos les estaban mintiendo, también improntaron paranoia. Todo esto podría haberse evitado si la obra de Leary sobre la actualidad, la actitud, el escenario y la dosificación hubiera sido comprendida correctamente. Por desgracia, las ideas de Leary nunca llegaron a los medios de comunicación. Allí fue interpretado como un loco que quería que todo el mundo tomara LSD y posteriormente como el genio criminal detrás del mercado negro que él había intentado prevenir arduamente. Tampoco fue publicado que en la investigación con LSD de Leary hubo exactamente 0 malos viajes, 0 ataques psicóticos y 0 suicidios. Realidades múltiples. Uno de los escritores del departamento de promoción de Playboy estaba tomando un viaje cada fin de semana, con algo que su dealer del mercado negro le dijo que era LSD. El verdadero LSD era ilegal por entonces. Un día, este escritor, a quien llamaremos Joseph K., me dijo que había recibido mensajes telepáticos desde el espacio exterior en varios de sus viajes recientes. El materialista no ocultó muy bien su escepticismo instantáneo y Joseph K. se cerró inmediatamente. Nunca volvimos a escuchar otra palabra de él sobre el tema y más tarde dejó Playboy para hacer el intento de escribir para Hollywood. Por entonces yo había dejado todo ese asunto místico detrás y jugaba a ser un editor de Playboy, urbano, sofisticado y exitoso. Las cosas raras eran algo que, al igual que la pobreza, solo le sucedían a otras personas. Yo estaba enfocado directamente en el placer hedónico, debido principalmente a una nueva droga que había entrado en mi vida.
la seductora dama conocida como María Juana, la diosa del sexo, el éxtasis y el de hacer la tuya. Para la época de los horrores de la Convención Democrática de 1968, el materialista fumaba marihuana con bastante regularidad, como todos los demás en la redacción de Playboy y en todas las otras revistas que conocíamos y en la industria de la comunicación en general. Una noche, el materialista hedónico estaba felizmente colocado con hierba y solo en la casa. Los niños estaban dormidos y Arlene, algo paradójico tratándose de la esposa de un editor de Playboy, había salido a una reunión del Movimiento Liberación de la Mujer. Abruptamente hizo un descubrimiento neurológico. La mayoría de los fenómenos de autohipnosis son bastante fáciles de replicar con la hierba sin el entrenamiento tedioso involucrado en la hipnosis ordinaria. En lugar de ser un viaje imprevisto con emociones sensoriales inesperadas, la hierba se convirtió en un programa deliberado de enriquecimiento sensorial. Uno podía convertir la música en colores, en caricias, en gustos. Uno podía volverse gigantesco o encogerse dentro de las propias células y moléculas. Uno podía sintonizar su sistema nervioso como una combinación de microscopio y televisor. Varios meses extraordinarios de experimentación pronto revelaron que uno podría hacer gran parte de esto sin la hierba, aunque seguía siendo más fácil con la marihuana, por supuesto. Y el materialista sobresaltado comenzó por fin a entender a qué se refería Freud con la proyección y Buda con Maya. Se hizo tan claro como el vodka que más allá de lo que signifique filosóficamente la realidad, nuestra experiencia diaria, la definición de la realidad, según el sentido común, es casi completamente autoprogramada. Esta edición cinematográfica se produce tan rápidamente que normalmente no somos conscientes de hacerla. De este modo le agregamos muchas cosas que no están ahí en absoluto. La proyección de Freud. Y dejamos de lado millones de cosas que sí están. La censura de Freud. Confundir el producto final con un reflejo preciso de la externalidad es exactamente a lo que se refería Buda cuando dijo que la conciencia normal es ilusión o maya. Uno pronto descubrirá que la hierba podía ser usada como una herramienta para ajustar el sistema nervioso tan casualmente como se ajusta la imagen en un televisor. Había conseguido lo que el semántico Korzybski llama conciencia de abstracción, conocimiento del mecanismo generalmente inconsciente mediante el cual cada uno de nosotros hace el mundo a su propia imagen. El neurologista ahora consideró al yoga más allá del misticismo y con apenas de un grano de piedad. Entendí que la formación yógica y que todo lo que abarca es un método de liberar el sistema nervioso de la percepción condicionada. Combinando hierba y yoga, rápidamente me demostré a mí mismo por experiencia directa que el sistema nervioso puede liberarse prácticamente de toda percepción y reflejo que conforma nuestro espectro ordinario de posibilidades. Nuestro viejo amigo Alan Watts, un teólogo más bien escéptico y místico experimental, estaba haciendo una investigación similar por aquellos años y llegando a conclusiones similares. Durante una de sus visitas a Chicago, le dijo a otro editor de Playboy: «Pero mi estimado amigo, la realidad es solo una mancha de tinta Rorschach, ¿sabes?». Por desgracia, para quienes no han hecho personalmente la investigación en un nivel neurológico, esto es difícil de comprender. El editor seguía siendo cínico. Más tarde, Paul Krassner, editor de The Realist, expresó el mismo pensamiento de manera más colorida. La realidad es plastilina. Aquellos sin experiencia directa no podían entenderlo.
Rápidamente concluyeron que un cierto segmento de la intelectualidad se estaba volviendo loco. Por esta razón, los Stoneheads o cabezas de porro desarrollan una cierta alineación inevitable de la sociedad. Empiezan a sentirse como tuertos en el reino de los ciegos. Gracias por sintonizarnos. Esto fue una producción de Radio Totonaca, El Poder de los Tres Corazones, grabando en vivo hoy miércoles 27 de enero del año 2021, 20:25 de la noche, invierno, Puebla, México, planeta Tierra, Vía Láctea.